Muy buenas tardes amigos de Investigando la Historia, soy Carla Díaz y estoy en compañía de mi profesor de Historia Antigua del primer semestre acá en la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al canal. Bien, muchas gracias por la invitación. Profesor, quiero contarle un poquito a la gente acerca de usted porque los de Chile lo conocemos, pero el canal lo siguen personas de distintos países. El profesor Néstor Urrutia Muñoz es licenciado en Historia por la Universidad Diego Portales, máster en Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Culturas en Contacto en el Mediterráneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, iniciamos la primera pregunta. En el libro Historia de las Mujeres, en el capítulo Las hijas de Pandora, la autora Seidman menciona que en la Grecia antigua no hay mujeres ciudadanas. A partir de esta premisa, ¿cuál era el rol de la mujer en el periodo griego clásico? Bien, lo primero es hacer mención del concepto de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tenía una característica que era propiamente de la masculinidad, entendiendo que eran los hombres los que eran los llamados a la participación pública y a la acción política. De tal suerte entonces que ahí tenemos un primer binario, ¿no? Mientras que los hombres estaban destinados al mundo público, las mujeres eran relegadas al espacio privado. De ahí entonces que la condición de la ciudadanía estuviera exclusivamente vinculada con los hombres y su actuar político. Por lo tanto, al entender esta separación, las mujeres quedaban recluidas al espacio de lo privado sin tener mayor participación pública. ¿Bien? Entendiendo esto, también hay que señalar que hay algunos autores que señalan que las mujeres son portadoras de la ciudadanía, y esto a mí me parece muy importante de recalcar. Esto está conectado precisamente con el rol que los antiguos griegos esperaban, era el rol de género, ¿no? Que esperaban entonces que las mujeres cumplieran. Y este rol era básicamente reproductor, es decir, que fueran entonces madres de más ciudadanos. Sobre todo esto lo conocemos gracias a la Atenas clásica. En ese sentido y en esa condición, sobre todo a partir de la reforma de Pericles, en donde la ciudadanía se condiciona a hijos de padre y madre ateniense, entendemos que las mujeres son portadoras de la ciudadanía, es decir, que se la transmiten a sus hijos varones. Esto porque, claro, se necesitaba entonces por una cuestión de lo que llamamos hoy día ius sanguinis, ¿no? que las mujeres también fueran de origen ateniense. De tal suerte que, si bien es cierto, no eran ciudadanas, insisto con esta idea, sí son de alguna forma, sobre todo en el siglo V, en la Atenas clásica, son portadoras de la ciudadanía. Por eso en el libro se menciona que son madres de un ciudadano, hijas de un ciudadano, esposas de un ciudadano. Justamente. Y muchas veces las mujeres cobran mayor valor cuando están conectadas entonces con un ciudadano, ¿verdad? Esta línea de conexión familiar o filiativa, ¿verdad? Les permitía entonces, es lo que llama Finlay, ¿no? Les permite tener cierta presencia en algunos espacios públicos, ¿no? Pero en tanto cuanto están conectadas con un hombre. También, no sé si para efectos de la pregunta, ahí podemos evitar, pero también existe cierta presencia pública de algunas mujeres que son sacerdotisas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es bien importante de señalar. En Atenas se practican diferentes cultos, en la Atenas clásica, y algunos están vinculados a la figura de las mujeres, por ejemplo el culto de Atenea. ¿Ya? De tal suerte entonces que hay mujeres que son públicas efectivamente o que tienen alguna presencia pública, pero siempre relegadas, ¿verdad?, hacia en este caso, ¿verdad?, hacia una forma de aparición pública que está muy relegada también con el género. Es decir, en este caso, si es que no practicaran esta figura religiosa, lo cierto es que probablemente tampoco estarían presentes públicamente. Y aún así, desde ese espacio no son ciudadanas. Puesto que pueden tener alguna influencia en la ciudadanía, pueden hablar a la ciudadanía, pueden presentarse como figuras públicas, pero no pueden, por ejemplo, ni votar en las asambleas, ni tener derecho a voto. Qué importante lo que nos cuentan. Vamos con la siguiente pregunta. En el mismo capítulo, la autora comenta que las espartanas eran un caso aparte, ya que eran las únicas que mandaban a los hombres. ¿A qué se debe esta diferencia entre mujeres espartanas y las otras mujeres atenienses? Bueno, primero que todo, creo que una cuestión bien importante es hacer entender que la mayor parte de las cuestiones que nosotros conocemos acerca de las mujeres espartanas vienen del mundo ateniense.
Es decir, ahí tenemos un imaginario que se crea sobre las mujeres espartanas que está muy conectado con lo que hemos llamado nosotros la alteridad, ¿no? El hacer entender que este universo de los espartanos es un universo aparte de los atenienses. Entonces, digo esto porque hay una primera cuestión que es de carácter antropológico que hay que tener en consideración. Es decir, que yo cuando miro al otro proyecto todo lo que yo no soy probablemente, o todo lo que yo detesto, todo lo que yo no soy finalmente, ¿no? Esto es un aspecto identitario. Para calificar al otro, usualmente lo que hacemos es disminuirle, es hacerle entender como una persona inferior, ¿verdad? Entre otras múltiples cosas. Nos pasa hoy día, por ejemplo, también cuando se hacen comentarios nacionalistas, por ejemplo, o extremadamente, no sé, patriotas, ¿no? Sucede hoy día también. Entonces, cuando se asume la situación de las mujeres espartanas, una de las cuestiones que se señala con fuerza es que las mujeres tienen una mayor presencia pública. Y aquí volvemos a lo anterior, entonces. Mientras que en el mundo ateniense las mujeres están absolutamente recluidas al mundo de lo privado, salvo honrosas excepciones, lo que ocurre en el mundo espartano es que en el imaginario ateniense, para descalificarles, para hacerles entender como otras personas, para hacerles entender como contrarios a su visión de mundo, las mujeres entonces sí tendrían una presencia pública y sí tendrían una especie entonces de autoridad por sobre los hombres. Esto se complementa con algunas fuentes que claro, que son de carácter histórico, uno podría decir, ¿no? La de Aristóteles, por ejemplo, o también yo podría señalar la idea de la Lisístrata, ¿no? Que es una comedia de Aristófanes, en donde aparece un personaje que es una mujer una mujer espartana, y que las atenienses quedan maravilladas con ella, porque les gusta su color de piel, les gusta que tiene una musculatura importante, entonces la ven y un ateniense la proyecta a Lampito, ese es el personaje, la proyectan como una mujer muy distinta, porque es una mujer como los hombres finalmente, como los hombres guerreros además, ¿no? Ahí está la idea del imaginario, ¿no? Mientras las mujeres atenienses son más pálidas, ¿verdad? Porque están en el mundo de lo privado, Lampito es más bronceada porque está en el mundo público. Mientras que las mujeres atenienses se quedan en la casa y hacen las labores domésticas, que son a todas vistas, ¿no? A todas luces vistas por los hombres como labores más débiles. Frágiles. Exacto. En el mundo espartano, al parecer, incluso tendrían un entrenamiento militar. Entonces, hay fuentes, ¿verdad? Insisto, mayormente de carácter imaginario, dada esta alteridad, en donde se dice que las mujeres espartanas estarían entrenadas. Esta es una teoría, ¿no? Que se ha manejado durante el tiempo, que estarían entrenadas y que eventualmente podrían haber defendido Esparta frente a algún ataque extranjero, ¿no? Ahora, señalar que, por ejemplo, en la constitución de los espartanos, una de las pocas cosas que se señala sobre las mujeres es que son reproductoras también, ¿no? Hay una suerte de frase hecha que se supone que las mujeres espartanas decían a sus hijos o a sus esposos, ¿no? Al minuto de ir a la guerra, que es: vuelve con tu escudo, es decir, con tu escudo en el brazo, ¿no? O sobre tu escudo, es decir, esa es una orden finalmente, ¿no? Esa es una de las órdenes, que es: vuelve entonces vivo, ¿ya? Pero victorioso, o vuelve muerto, pero derrotado entonces en este contexto de la guerra, ¿no? De ahí entonces que también veamos que esa es una orden directa, ¿verdad? Y que tiene cierta validez, ¿verdad? En relación a estas, como digo, son estos refranes, ¿no? Que se han ido rescatando del mundo antiguo y que se asignan a esta suerte de figura de autoridad de las mujeres espartanas. Y en el caso de los espartanos, profesor, lo que hemos heredado del cine también es bien distante a lo que realmente eran los espartanos, ya que se mencionan estos hombres bien musculosos, bien machos, y la historia no era así. Lo que pasa es que para nosotros, ¿verdad? En estos tiempos, ¿no? Los tiempos que corren, el culto al cuerpo nos hace entender, ¿verdad? Que no sé, que un cuerpo trabajado, ¿verdad? Sería como un cuerpo de gimnasio, finalmente. Pero hay que entender que las realidades de otros tiempos son muy diferentes, ¿no?
Hoy en día, por ejemplo, tenemos una sobreproducción de alimentos, ¿verdad? Que nos permite entonces tener una enorme cantidad de nutrientes. Por ejemplo, nosotros en nuestros tiempos somos muy conscientes de los nutrientes. No sabemos lo que es una proteína, sabemos lo que es un carbohidrato, etcétera, etcétera. En el mundo antiguo no es tan así, dado que la economía tiene que ver más bien con situaciones de una producción de mucho menor escala, y por lo mismo entonces una alimentación probablemente menos variada o probablemente sin tanto aditivo, ¿verdad? Entre otras múltiples cosas. De tal suerte entonces, por ejemplo, que un hombre que se dedicaba a la guerra seguramente era un hombre fibrado, ¿verdad? Relativamente musculado, pero no era un físico-culturista finalmente, que es la figura entonces que la cultura popular nos ha hecho pensar de la masculinidad espartana. Y porque además se mezcla con otras cosas, ¿no? El soldado espartano es el hoplita espartano es un hombre que está entrenado también en la ausencia de recursos, lo voy a decir así, ¿no? Entonces puede pasar frío, hambre, sueño, puede pasar, no sé, largas jornadas, ¿verdad?, de entrenamiento. Y se le enseña la resistencia. Entonces, si entendemos todas esas condiciones, probablemente no nos imaginemos, ¿verdad?, a un hombre musculado de nuestros tiempos. Exacto. En el libro Obras y Fragmentos de Hesíodo, tanto en los Trabajos y los Días como en la Teogonía, tenemos una mención de Pandora. Pandora como la primera mujer creada, Pandora como la responsable de la maldad en la humanidad. Frente a esto también encontramos un paralelo en la Biblia, en el libro de Génesis. Eva, la primera mujer creada y también de cierta manera la responsable de la maldad en la humanidad. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué tenemos este tipo de relatos en los cuales la mujer es la responsable de esta maldad y no el hombre? Y entendiendo el término anacrónico, misoginia, ¿esto corresponde a un relato misógino de la época? Yo diría que sí, aunque claro, lo hemos hablado, ¿no? La misoginia es un concepto anacrónico, ¿verdad?, Exacto. para el mundo clásico. Pero yo creo que hay que ir por partes y está profundamente conectado con lo que señalábamos con anterioridad. La situación en general del mundo antiguo es el intento de establecer un sistema patriarcal, ¿ya? Esto en el entendido entonces que en los términos binarios que los antiguos veían en el mundo, los hombres eran los llamados a los públicos, mientras que las mujeres eran llamadas a lo privado. Mientras el hombre es productor, la mujer es reproductora. Es decir, esa figura es bien interesante, porque el hombre produce y la mujer de alguna manera proyecta esa producción, ¿ya? Entonces, en este sistema patriarcal, finalmente, que es lo que se fomenta, es necesario tener una base teórica que explique que los hombres están sobre las mujeres, que los hombres están para gobernar y las mujeres para ser gobernadas. Esa es la máxima, ¿no? Hacia allá se avanza. Y para ello entonces se crean estos mitos de origen que ayudan a entender, ¿verdad?, esta concepción de vida, esta forma entonces, esta cosmovisión, que también es parte de lo que dice Hesíodo, ¿no?, en la Teogonía. Para eso entonces se nos presenta a la figura entonces de la primera mujer, tanto en el caso de Eva como en el caso de la religión judeo-cristiana, ¿verdad? Como decía, el caso de Eva. En ambas, una mujer es la causante de los males de la humanidad, ¿ya? Esto con un fin clarísimo, ¿no?, que es hacerla ver como la culpable, entre otras cosas destacando algunas características que se van a ver como profundamente negativas, ¿no? Como por ejemplo que son tentadas, que son tentadoras, que son curiosas, que la curiosidad de una mujer es negativa. Esto es muy interesante, porque mientras que la curiosidad en la mujer es negativa, en el hombre es algo positivo, ¿no? La curiosidad en la mujer lleva a cosas malas y la curiosidad en el hombre lleva a cosas buenas, al parecer, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los avances científicos e intelectuales, en ese tipo de cosas. En cambio, en la mujer lo que se proyecta es que esa curiosidad es profundamente negativa, ¿no? Causa los males de la humanidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y esto es algo bien importante, que es que los hombres, en definitiva, controlan a las mujeres precisamente por la capacidad reproductora de las mujeres. Este es el gran área donde los hombres no pueden involucrarse mayormente, que tiene que ver entonces con la capacidad de la gestación.
Entonces, ¿qué hacen para controlar ese mundo, para controlar ese proceso? Las recluyen al mundo de lo privado. Esto en el entendimiento que los hombres del mundo antiguo, ¿verdad? Yo diría que el mundo medieval, moderno, incluso hoy en día, una de las cosas a la que temen profundamente es a que sus hijos no sean sus hijos. Entonces, ¿cuál es la solución que encuentran? Recluir a las mujeres y que tengan el menor contacto posible con otros hombres, ¿no? Y además establecer normas, un sistema legislativo, un sistema judicial que castigue a las mujeres entonces que podrían eventualmente caer en una situación, por ejemplo, de adulterio, que ni siquiera muchas veces es probada, sino que tiene relación con la sospecha. Ajá. Y a partir de la sospecha entonces es que las mujeres son castigadas, ¿no? El castigo, la necesidad entonces de una situación política, social que sea favorable, y esta situación entonces del patriarcado establecido es lo que va a mantener a las mujeres en el mundo de lo privado y los hombres en el mundo de lo público. Y esto a la larga entonces es una cuestión de larga duración histórica, que uno podría decir que se tiene algunas elongaciones hasta el día de hoy. Profesor, ¿quién era Safo de Lesbos? ¿Qué importancia tuvo tanto en la literatura como en la sociedad? Bueno, Safo es una figura un poco misteriosa, hay que decirlo así, pero a grandes rasgos se la reconoce como una poeta lírica, ¿ya? Del periodo arcaico, ¿ya? Del periodo arcaico griego, que se califica entonces geográficamente entonces en la isla de Lesbos, aunque también se le llama ese Safo de Mitilene, ¿no? ¿Y por qué fue importante? En definitiva, es porque se habría tratado de un caso excepcional de una mujer que en un mundo de hombres, donde la intelectualidad era llamada a los hombres, ¿no? Ella habría iniciado, ¿verdad?, una labor intelectual propia, en donde se habría atrevido no solamente a escribir poesía, sino que también a crear su propia academia. Y esto, una academia de mujeres, además, de mujeres para mujeres, ¿verdad?, conducida por una mujer. Y esto sería una excepción a la norma, una excepción absolutamente radical en relación a lo que ocurría en el resto del mundo griego, por dos razones, ¿no? La primera es porque los poetas líricos hablan desde el sí mismo, y esto es muy importante, ¿no? Porque lo que a la larga conlleva, ¿verdad?, es a la presentación pública de un individuo frente a la sociedad, que puede tratar distintos temas. En el caso de Safo, usualmente entonces lo más conocido son sus poemas vinculados, ¿verdad?, con el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces nos presenta una figura que sale a las arenas públicas, ¿verdad?, presentándose, o se habría presentado efectivamente como una mujer, ¿verdad?, con una mirada propia, con una propuesta propia, lo que es absolutamente excepcional a la época. Y lo segundo tiene que ver con la creación de esta academia, es decir, con la intención de que otras mujeres también tomaran ese cometido para hacer lo propio y formarse, ¿verdad? Formarse en las letras, por ejemplo. Las letras en el mundo antiguo, el logos, ¿verdad?, y con todo lo que ello conlleva, está muy vinculado al mundo de los hombres. Entonces, llevar eso a un universo de mujeres es una cuestión que quiebra la norma. Entonces, por eso Safo habría sido absolutamente excepcional. Hay autores también dentro del mundo antiguo que reconocen la figura de Safo y la proyectan. Entonces dicen, esta fue la primera poetisa, ¿no? Esta fue la primera mujer, de alguna forma, que salió a las arenas públicas para presentarse como una mujer. Este calificativo creo que puede ser importante. Desde la figura del poietés, del creador. Esa idea es muy, muy importante, porque volvemos a la idea inicial, ¿no? Hombre productor, mujer reproductora. Aquí vemos una mujer que es productora. Entonces también es algo bien relevante, ¿verdad?, para tener en consideración dentro de las arenas públicas. Safo incluso fue reconocida dentro del mundo latino. Y hay un vestigio muy interesante que es un fresco de Safo que pertenece entonces al mundo latino y que sería la gran imagen que se utiliza, ¿verdad?, en nuestros días para referirnos, ¿verdad?, a la figura de Safo. No sabemos si es Safo o no, pero lo interesante es que es una mujer que aparece con un libro
una especie de libro, ¿no? Y con un lápiz. Lo que nos da cuenta entonces de cómo los antiguos romanos comprendieron, o más bien asimilamos, que los romanos comprendieron a la figura de Safo, una mujer que escribe, una mujer que deja algo. Porque escribir en el mundo antiguo también implica dejar una huella dentro del plano de la intelectualidad. Entonces, de ahí entonces que Safo sea una figura interesante, una figura que muy inspiradora, ¿verdad? Pero insisto que sigue siendo muy misteriosa. Claro. De hecho, hasta el día de hoy hay ciertas dudas acerca de el género de Safo. ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Es tan excepcional su caso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Es un error de traducción probablemente que se reconozca como mujer? No tenemos idea. Pero es interesante pensando en que pudo haber sido mujer, lo revolucionaria, adelantada a su tiempo, y cómo es que antes de eso, de los escritos de Safo, tenemos mirada de la mujer a partir de un hombre, la voz de una mujer desde un hombre. Sí. Entonces eso es lo que lo cambia todo. Totalmente. Y hay otras mujeres, ¿verdad?, dentro del mundo antiguo que se supone que también fueron cercanas a esta intelectualidad, pero que son absolutamente opacadas. Y como usted ha dicho, efectivamente hay mujeres que se entienden en relación a hombres. Por ejemplo, que Platón habla sobre la maestra de Sócrates, que habría sido entonces una mujer. Tenemos el caso, por ejemplo, de Aspasia, que también habría sido una mujer que se rodeaba de hombres y que discutía con los hombres al mismo nivel. Pero claro, nuevamente es una mujer que está conectada con Pericles, y de ahí entonces que sale a las arenas públicas. Entonces son casos excepcionales, ¿verdad? Y el caso más excepcional sería el de Safo, porque tenemos sus escritos y han sobrevivido hasta el día de hoy. Mayormente en fragmentos, pero han sobrevivido hasta el día de hoy. Profesor, le agradezco su participación en el canal Investigando la Historia, y también le agradezco por este primer semestre de Historia Antigua en la universidad, porque realmente aprendí muchísimo. Espero tener más colaboraciones con usted en este canal. Muchas gracias a los amigos que verán este video en diferido. No olviden darle like, comentar, compartir y de esa manera contribuir y apoyar a Investigando la Historia. Nos vemos muy pronto.